A través del tiempo, ha habido misterios que la humanidad no puede explicar. Pero los avances en la tecnología han llevado a nuevas teorías, iniciando la búsqueda de evidencia que pudiera descifrar las más desconcertantes interrogantes de nuestro tiempo. El Mystery Quest. Berlín, Alemania. La guerra ha terminado. El Tercer Reich de la Alemania nazi ha fracasado. Los responsables de los peores crímenes del Holocausto están escapando. Y la ayuda parece llegar de una siniestra organización establecida para asegurar el surgimiento de un nuevo imperio. Un Cuarto Reich. El nombre de esta organización: Odessa. El surgimiento del Cuarto Reich. Alemania estaba en caos. El partido nazi se había derrumbado. A la SS, la unidad élite paramilitar de Hitler, de 1 millón de efectivos, le estaban dando cacería. Pero era difícil rastrearlos y muchos evadieron la captura. Muchos creen que un sombrío grupo conocido como la Organización de Antiguos Miembros de la SS u Odessa los ayudó a evadir la justicia. Esta poderosa unidad tenía una siniestra misión: ayudar a escapar a los miembros de la SS para que ejecutaran la misión de Hitler. Su objetivo era crear el Cuarto Reich, un régimen totalitario de supremacía aria a escala mundial. Esta organización fue descubierta por primera vez por el afamado cazador de nazis, Simon Wiesenthal. Hubo un periodo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las organizaciones británicas y estadounidenses persiguieron a los nazis con cierto rigor, pero luego esa tentativa se abandonó, así que los cazadores de nazis, como Wiesenthal, se aseguraron de que Occidente considerara la persecución de los criminales nazis. Esto luego sería publicado por el novelista Frederick Forsyth en su exitoso libro The Odessa File. Wiesenthal tenía la esperanza de que manipulando la novela de Forsyth podría llevar más allá la persecución de ciertos criminales de guerra nazis, y eso más adelante podría exponerse en un nuevo éxito literario. Muchos cuestionaron la legitimidad de Odessa, pero Wiesenthal aseguraba que la organización era real. Wiesenthal parece haberse aferrado a la idea de que la organización Odessa existía como una especie de enorme organización. Supuestamente había oído sobre ella por primera vez mediante un oficial de la SS. Pero hay pocos documentos que mencionan a Odessa por nombre. La mayoría de los oficiales alemanes niegan la existencia del grupo altamente organizado con financiamiento centralizado que describe la novela. Sin embargo, algunos hechos van más allá de toda disputa. 150.000 nazis fueron acusados de crímenes de guerra, pero solo 30.000 fueron juzgados, y menos aún fueron condenados, la mayoría inmediatamente después de la guerra. Algunos de los más malignos, como Joseph Mengele y Martin Bormann, nunca fueron llevados a juicio. La mayor parte simplemente desapareció. Nunca más se escuchó acerca de ellos. Ahora, el equipo investigará si la red secreta llamada Odessa existió. Vamos por aquí. Un grupo expedicionario seguirá la ruta de escape a través de Austria hasta llegar a Italia.
Buscarán evidencia física de la existencia de la organización y pruebas de que haya proporcionado la protección, los documentos y el dinero para hacer posible estos escapes. El equipo científico buscará evidencia de que Odessa no solo existió, sino que el gobierno alemán buscó activamente ocultar su existencia. Para esto, investigamos un informe que asegura que la muerte de un oficial de alto rango de la SS fue fingida para ocultar su escape a Sudamérica. Examinaremos también la teoría de que elementos corruptos dentro de organizaciones como la Cruz Roja y la Iglesia Católica ayudaron a Odessa. E investigaremos la teoría de que la idea de Odessa se remonta a los miembros más confiables del personal de Hitler. Quizás el personaje más notable de los que escapó fue el Dr. Josef Mengele. Conocido como el Ángel de la Muerte de Auschwitz, asesinó un número no determinado de víctimas en sus terribles experimentos médicos. El doctor fue fotografiado en Sudamérica décadas después que la guerra terminara. Pero ¿cómo llegó allí? Uki Goñi es periodista. Ha pasado años siguiendo el rastro de las rutas de escape usadas por miembros de la SS como Mengele. El rastro lo ha llevado a Innsbruck, Austria, donde examinará documentos enterrados en un archivo estatal. El documento es un excepcional registro escrito de la existencia de Odessa. Ahora buscaremos el año 1949. Sí. Una de las personas era un guía en la frontera de Brenner. El hombre estaba en Banden. Este documento es extremadamente revelador. Confirma la idea de que había una organización funcionando, sacando a los nazis de Europa. En este caso involucra a 4 personas de Innsbruck que sacaron a los nazis por la frontera de Austria hacia Italia, por el paso de Brenner. No eran personas importantes, pero al final del archivo tenemos que los nombres eran oficiales de la SS para los que trabajaban. En todo el archivo se habla de la organización. No le dan un nombre a la organización, pero al comienzo tenemos un documento del año 1969 que nombra a la organización Odessa. Eso fue 3 años antes de que Wiesenthal hiciera público el nombre de la organización. Esto significa que el gobierno austriaco estaba investigando a Odessa incluso antes de Wiesenthal. El archivo está lleno de información y hacia el final, Uki Goñi realiza otro significativo hallazgo, un mapa. ¿Qué es esto, el chalet? ¿Dónde comienzan los planos? Podemos trazar la ruta. Este mapa en realidad fue enviado por un informante desde Argentina. Él dibujó un mapa explicándonos cómo funcionaba la red. Sabemos que se escaparon de Alemania. Sabemos que viajaron desde Italia hasta Argentina. El asunto es cómo lograron cruzar la frontera hasta Italia sin que los atraparan. Y lo increíble es que este mapa nos muestra cómo los pasaron de contrabando a través del paso de Brenner hasta Génova. E incluso aparece un pequeño barco que se dirige a Argentina. Así que esto es un eslabón perdido en toda la cuestión de Odessa. Y el rastro lleva hasta la región de Tirol, en Austria.
Este archivo me permitirá hacer algo que nunca antes he hecho, que es trazar la ruta, los pasos que siguieron los nazis en su escape de Austria a Italia. Recorreremos locaciones alrededor del mundo en busca de evidencias que pudieran demostrar la existencia de una organización nazi secreta llamada Odessa. Hay un documento que parece ser evidencia de los comienzos de Odessa. Se llama Informe Maison Rouge. Desclasificado en 2000, detalla una reunión secreta que tuvo lugar el 10 de agosto de 1944. El documento habla de una conferencia entre los principales industriales de Alemania y los líderes de la SS en Estrasburgo, Francia, en un hotel llamado Maison Rouge. A la reunión de Maison Rouge asistieron representantes de las industrias claves de Alemania y fue precedida por un oficial de alto rango de la SS. Allí se habló de lo que sucedería en un futuro, ahora que los alemanes, con toda seguridad, perderían la guerra. El plan era que los nazis se reagruparan y se alzaran de nuevo. Todo el énfasis estaba en la economía. La banca y la economía, en lograr que los banqueros e industriales establecieran una organización en el extranjero y transfirieran sus fondos al exterior. El informe detallaba el plan de establecer compañías cerca de fuentes de energía hidroeléctrica, donde los oficiales nazis de alto rango pudieran ocultarse y fingir que estaban estudiando los recursos hidrográficos mientras desarrollaban armas de manera secreta para retomar el poder. Se sabe al menos de un oficial fugitivo de la SS que ocupó una de esas posiciones, el infame Adolf Eichmann, quien trabajó para una campaña hidroeléctrica en Argentina luego de escapar de Alemania. Si revisas las finanzas de un lado a otro, encontrarás anomalías muy interesantes entre Europa y América Latina. Algunos creen que esta reunión marcó el nacimiento de Odessa. Pero siempre han existido controversias acerca de si la reunión sucedió en realidad. Muchos historiadores creen a su vez que los principales oficiales nazis escaparon con la ayuda de simpatizantes de los nazis diseminados alrededor del mundo. Incluso muchos creen que los responsables fueron sacerdotes corruptos de la Iglesia Católica. Hubo ciertos sacerdotes preparados para falsificar papeles para permitir que ciertos nazis requeridos escaparan de Europa, en especial hacia Sudamérica. Los historiadores creen que los miembros de la Iglesia que ayudaron a los nazis a escapar lo hicieron motivados por el temor del alzamiento del comunismo. A lo largo de los años 30 y 40, la Iglesia sintió temor por una invasión del comunismo. Así que los nazis, de los dos males, parecía el menos malo. Algunos creen que el poder detrás de Odessa era el tren ejecutivo de Hitler. Martin Bormann era la mano derecha del Führer. Martin Bormann era el jefe de la Cancillería de Hitler y en consecuencia estaba a cargo del partido. Con frecuencia se ha dicho que Bormann en realidad corrompió a Hitler en cierto modo, pero que sus políticas se convirtieran en las políticas de Hitler se podría considerar algo inverosímil. Ciertamente él era un personaje maquiavélico y muy astuto, y lo que se proponía generalmente lo conseguía. Con las tropas rusas dentro de los límites de la ciudad, Bormann intentó escapar de Berlín el 1 de mayo de 1945. Pero según Arthur Exman, un oficial de menor rango de la SS, Bormann perdió la vida en un fuego cruzado de los rusos. La mayoría cree que Bormann murió en las calles de Berlín.
Bueno, Arthur Axman estaba en la SS y él aseguró que había visto el rostro de Borman a la luz de la luna y lo había reconocido. Pero algunos aseguran que Axman estaba mintiendo para encubrir el escape de Borman. Cuando las fuerzas aliadas emprendieron la búsqueda del cuerpo, no lo encontraron en ningún lado. Borman fue juzgado en Nuremberg. Axman declaró en el juicio. Cuando Arthur Axman contó su historia en el juicio de Nuremberg, se burlaron de él fuera de la corte porque alteró su testimonio en 7 ocasiones, nada menos. De inmediato se especuló que Borman había escapado a Sudamérica junto a Joseph Mengele, y en diversas ocasiones muchos aseguraron haberlos visto. Pero en 1972, trabajadores alemanes de la construcción que cavaban una zanja en Berlín descubrieron los esqueletos de 2 hombres. Se encontraban a solo unos 10 metros de donde Arthur Axman había asegurado haber visto el cadáver de Borman. Las autoridades alemanas aseguraron que uno de los cuerpos era de Borman, y en 1998 realizaron pruebas de ADN para confirmarlo. Durante la realización de la autopsia se descubrieron hechos que apuntan a un hallazgo. Sí, creo que el esqueleto pertenece a Martin Bormann. Sin embargo, creo que fue trasladado. Thomas cree que el cráneo fue exhumado desde Paraguay y vuelto a enterrar en Berlín para ocultar el hecho de que Martin Bormann en realidad había sobrevivido a la guerra y escapado. El problema era el siguiente. Cuando se llegó al cráneo de Bormann, este estaba recubierto de arcilla roja. Todos los demás huesos en el área estaban limpios, sin trazas de arcilla. Es poco probable encontrar arcilla roja en Berlín. Sin embargo, es similar a la tierra encontrada en la región de Ita, en Paraguay, a donde se rumoraba que Bormann había escapado. Y hubo otras inconsistencias. El esqueleto estaba incompleto. Faltaban algunas vértebras. Tenía varios dientes desgastados con empastes que no estaban señalados en los registros dentales. Se sabe que los criminales mueven los cadáveres para alejar a los investigadores de la evidencia en la verdadera escena del crimen. Cosas como estas han sucedido. Hay cadáveres que han aparecido en otras tumbas. Pero si Bormann no murió en Berlín, ¿a dónde fue? Graham Wood es un periodista que investiga el vínculo entre Bormann y Odessa. Inicia su cacería con una pista en Asunción, la capital de Paraguay. Aquí tenemos a alguien que asegura que Martin Bormann vivía en Paraguay y que falleció en 1959. Ministerio de Justicia, Asunción, Paraguay. El Ministerio de Justicia de Paraguay está en poder de documentos conocidos como los Archivos del Terror. Allí se detallan las torturas, secuestros y corrupción cometida por el ex dictador Alfredo Stroessner, simpatizante nazi de origen alemán. Bajo su gobierno, se pudiera haber garantizado entrada segura al país a cientos de oficiales de la SS. Este es un documento que data del 24 de agosto de 1961. Uno de los elementos más interesantes de este documento vincula a ambos criminales nazis, Mengele y Bormann. Bormann enfermó de cáncer de estómago en Asunción y, según se dice, Mengele llegó para tratarlo bajo el nombre de Don Fritz en 1959. El documento asegura que Mengele fue llamado para atender a Bormann. Se dice que Bormann y Mengele se encontraban en una zona de Paraguay llamada Hohenau y vivían en una propiedad de un hombre llamado Alban Krug. Pero Mengele no pudo hacer nada para salvar a Bormann. En abril se recibió la noticia de que Martin Bormann había muerto en 1959 en Asunción de cáncer de estómago y poco después su cuerpo fue llevado a un cementerio de Ita, Paraguay. Si esto es cierto, es una verdadera conmoción.
La presencia de Bormann en Paraguay podría ser prueba no solo de la existencia de Odessa, sino de una operación mayor de encubrimiento. Se mencionan muchos lugares y nombres, una red de gente intentando ayudar a Mengele y a Bormann. A partir de estos documentos nos hacemos una idea de a dónde quisieron ir en Paraguay para averiguar quiénes eran y dónde se encontraban. El pueblo de Hohenau fue fundado en 1900 por inmigrantes alemanes y muchos eran leales a la patria y simpatizaban con la causa nazi, lo que le hacía el lugar perfecto para fugitivos como Mengele y Bormann. Encuentra una compañía de envíos llamada Krug, que es el apellido del hombre que se dice que alojó a Mengele y a Bormann. El dueño resulta ser nieto de Alban. ¿Conoce a Alban Krug? Era mi abuelo. ¿Su abuelo? Sí. ¿Y está vivo? No, él falleció hace muchos años. El nieto es muy joven para recordar a Bormann o Mengele, pero le dicen a Wood que la granja donde se quedaron se encuentra en las afueras del pueblo. Wood la descubre fuera de un remoto camino fangoso. La familia la vendió hace muchos años. En el archivo vemos repetidas veces el nombre de Alban Krug y esa de allí es su causa. Según los documentos, Joseph Mengele vivió aquí, al igual que Martin Bormann. Sabemos que Mengele pasó allí 15 meses y podemos ver claramente por qué habría venido a un lugar como este. Está en el medio de la nada, en el sur de Paraguay. Para nosotros fue muy difícil llegar hasta aquí y no hay modo de encontrar este lugar a menos que se sepa dónde queda. El mapa que Goñi descubrió en Innsbruck lo ha llevado al pie del paso Brenner. Los criminales de guerra nazis pudieron escapar de Alemania a Italia sin ser detectados, utilizando este paso montañoso. Esta idílica villa montañosa en la frontera entre Alemania e Italia es por donde pasaron algunos de los más viles criminales que escaparon de Europa después de la guerra. Detrás de mí se encuentra la posada Vinaders. Estamos en el lado austriaco de la frontera con Italia. Justo al pasar la posada, se encuentra una iglesia ubicada en una intrincada montaña que protege la entrada al paso. Los documentos son útiles para contar hechos históricos, pero nada como encontrarse en el lugar en sí. Hace poco estuvimos en el pueblo de Innsbruck observando un archivo acerca de la organización Odessa. Había un mapa en ese archivo, así que ahora estamos en uno de los pasos que atraviesan la frontera entre Austria e Italia, que se han mencionado en este mapa. El sendero es escarpado y extenuante, pero Goñi llega a la cima. Este es el punto más alto del paso de Brenner. Aquí está la frontera, por allá están Austria y Alemania. Para todos los nazis que cruzaron por aquí, de ese lado estaba la justicia, la responsabilidad de sus crímenes, los juicios de Nuremberg, y de ese lado estaba la libertad. Eventualmente, Goñi llega al final del sendero, en el pueblo italiano de Brennevar. Él cree que aquí miembros de la iglesia pudieran haberse encontrado con los oficiales de la SS que habían huido. Esa historia se cuenta porque aquí tenemos una iglesia y eso podría significar que los nazis que atravesaron este sendero hasta Italia se reunieron con los sacerdotes que les proporcionaron documentos falsos con nuevas identidades. Y aquí tenemos las vías del tren porque es aquí donde lo abordaban para ir a Génova, donde cruzaban el Atlántico para comenzar una nueva vida en otro continente.
Es un hueso duro de roer, pero nuestro deber es intentar llegar lo más cerca posible de la verdad. El equipo de investigadores busca respuestas acerca de la notable organización Odessa. Para intentar explicar cómo algunos de los más viles criminales de guerra nazis pudieron escapar sin rastro y sin explicación. El equipo ha seguido pistas hasta Paraguay, siguiendo el rastro de los oficiales de la SS Martin Bormann y Joseph Mengele. Ellos están buscando evidencias que indiquen que Bormann escapó a Sudamérica después de la guerra. Los documentos llamados Archivos del Terror han llevado a esta posada de estilo alemán. Mengele y otros nazis habrían hallado un montón de simpatizantes de los nazis en el sur de Paraguay, especialmente en esta área. Este es el Hotel Tirol, centro social para los alemanes en el sur de Paraguay. La arquitectura de algún modo recuerda a la arquitectura del sur de Europa, del Tirol, por donde pasaron Mengele y otros nazis mientras buscaban escapar de Europa. Los techos son inclinados, como si esperaran soportar el peso de la nieve. El hotel está abierto, pero virtualmente vacío. Wood encuentra un grupo de habitaciones ligeramente apartadas del resto del hotel. Entre ellas se encuentra la habitación 26, que descubrió en una investigación anterior. Según Simon Wiesenthal, a principios de los 60, Mengele sabía que lo estaban buscando y que le darían cacería donde quiera que se encontrara. En esta habitación, que ocupó en 1962, recibió una llamada telefónica a la 1 de la mañana e inmediatamente escapó. Se precipitó a la calle en pijama y poco después un grupo de hombres llegó al Tirol exigiendo revisar la habitación. Entraron violentamente y la encontraron recién desocupada. Wood indaga sobre el pasado del hotel, pero los dueños se niegan a hacer comentarios. Se marcha de Hohenau y se dirige al cementerio municipal en el pueblo de Ita, otra clave de los archivos del terror. En el archivo hallamos un documento del gobierno que aseguraba que Martin Bormann había fallecido en 1959 bajo el cuidado de Joseph Mengele. Decía que inmediatamente después de su fallecimiento el cuerpo había sido llevado al pueblo de Ita. El geofísico Neil Anderson ha estudiado sitios arqueológicos de todo el mundo. Ahora ayudará a Greenwood a examinar el supuesto sepulcro de Bormann. Anderson utilizará un sistema de radar de penetración terrestre o GPR por sus siglas en inglés. La máquina utiliza pulsaciones de energía electromagnética para mostrar lo que hay debajo de la Tierra. Esto les permitirá determinar si el cuerpo de Bormann fue desenterrado y movido. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido a esta casa. El enterrador local guía a los hombres a través de un laberinto de tumbas apiñadas. Luego, llegan a un pequeño terreno que no está marcado. ¿Estaba en esta pequeña área? ¿Aquí? ¿En este lugar? Sí, en este lugar. ¿Esta es la tumba? Sí, sin cruz ni nada. No hay cruz, no hay nada. Esperaba un sitio más grande. Sería más fácil para usar el aparato de GPR que tenemos. Sin embargo, parece que tendremos suficiente espacio para mover el carrito y recolectar datos en esta área. Busquemos el equipo. Perfecto.
Uki Goñi ha estado siguiendo el rastro de los oficiales de la SS que se escaparon de Alemania rumbo a la ciudad portuaria de Génova, en Italia. Está buscando información acerca de cómo consiguieron los documentos necesarios para dejar Europa. Nos encontramos en las oficinas del principal periódico de Génova. Ellos han hecho una gran investigación acerca de los nazis en este pueblo. Uki Goñi escudriña entre fotografías y artículos. Entonces, halla algo sorprendente. El pasaporte de Eichmann de la Cruz Roja. Adolf Eichmann es conocido como el arquitecto del Holocausto, creador de la llamada solución final. Él organizó el transporte de millones de judíos a los campos de la muerte. El pasaporte permitió a Eichmann escapar de Europa en 1950 usando el alias de Ricardo Clement. El patrocinante de la aplicación al pasaporte fue un sacerdote de la iglesia local de Génova. Tenemos las direcciones de los sacerdotes que firmaron estos documentos. Goñi encuentra una foto del sacerdote. Es un momento muy emocionante para mí porque por varios años he estado estudiando estos documentos acerca de cómo los nazis atravesaron Italia camino a Sudamérica, pero ahora tenemos las direcciones exactas donde se quedaron en Génova y los nombres de los sacerdotes que los ayudaron. Esto podría demostrar que había una verdadera relación entre las organizaciones y Odessa. Vamos a regresar a verificar estas direcciones de las iglesias y los hoteles donde los nazis se quedaron. Vamos a comparar los documentos con la realidad y ver qué sale de allí. Estamos recorriendo el mundo, intentando explicar cómo miles de oficiales de la SS alemana se desvanecieron de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Por décadas, han circulado rumores acerca de una organización encubierta llamada Odessa que se dedicaba a revivir la causa nazi. Muchos creen que la única manera de que esto pudiera haber pasado es con la ayuda de poderosas organizaciones. El pasaporte de la Cruz Roja del oficial de la SS, Adolf Eichmann, fue descubierto en Génova, Italia, y podría ser la clave para verificar la existencia del grupo. Uki Goñi se encuentra en la iglesia de San Antonio de Pigli. La razón por la que estoy aquí es porque encontré esta copia en los archivos del pasaporte de la Cruz Roja de Eichmann y está firmado por el padre Edward Domoter. Y pudimos seguirle la pista. Él era el sacerdote aquí en San Antonio de Pigli. Eichmann usó el alias de Ricardo Clement. El padre Domoter, de esa iglesia, firmó verificando que Eichmann era en realidad Clement. Lo primero que hizo fue llegar a la iglesia. El padre Domoter lo llevó a la oficina de Cruz Roja para darle un pasaporte y lo consiguió gracias a la intervención de la iglesia. Goñi observa un patrón. Ahora sabemos por otros documentos y otros archivos que el padre Domoter no estaba actuando solo, que tuvo la ayuda y el apoyo de los obispos en Roma. La evidencia parece revelar que la iglesia al menos tenía conocimiento de un esfuerzo organizado para ayudar a los nazis a escapar. Pero cuando Goñi intentó conseguir más información, se la negaron. Pedimos permiso para filmar dentro de la iglesia, para hablar con el párroco, para ver si había algún registro del padre Domoter, a ver si había fotos de él. No nos permitieron entrar. Eso quizás demuestra que incluso 60 años después, algunas personas intentan interponer una pared entre nosotros y la información que nos permitiría saber exactamente cómo funcionaba esta operación.
Goñi inicia la búsqueda del número 9 de la calle Balbi. Esta es la vía Balbi. La locación de una posada llamada Pensión San Carlos, que supuestamente alojó a Eichmann antes de partir a Sudamérica. Esta es el número 9 vía Balbi. Ese es el último lugar donde se quedó Eichmann, según el pasaporte. Y no fue el único. Sé de otros nazis que también se quedaron aquí. Todas cerradas, selladas con tablas. La posada parece haber estado abandonada por décadas. No hay modo de entrar y nadie a quien preguntar. Pero justo al lado hay una visión familiar. La iglesia del San Carlos se encuentra justo al lado de la pensión de San Carlos. Aquí vemos un patrón que se ha repetido en todos los escenarios que hemos visitado, como en el Paso Brenner, al final del cual se encuentra una posada junto a la iglesia. Aquí en Génova hay una posada junto a la iglesia. En esta travesía hemos visto de frente a la verdadera Odessa, pero no es la Odessa de la ficción, sino algo mucho más vergonzoso, más comprometedor, más macabro. En Paraguay, el equipo de investigadores busca evidencias de que el alto oficial de la SS Martin Bormann escapó aquí después de la guerra. Creen que podrían haber descubierto una tumba sin marcas donde sus restos fueran enterrados después de su muerte aquí en Sudamérica. La teoría del equipo es que el cuerpo de Bormann fue desenterrado y devuelto a Alemania como parte de una operación de encubrimiento. Con un radar de penetración terrestre examinarán la tumba para ver si contiene algún cuerpo. La tumba de Bormann no da señales de haber sido perturbada. En Paraguay, las tumbas son tan poco profundas que les colocan ladrillos encima para protegerlas. Cuando los caballeros removieron el material de la superficie, pudimos ver los fragmentos de ladrillo roto. Parece que los rompieron con una almádena. Por aquí se ven los ladrillos y también por aquí, pero en esta área parece que sufrieron destrozos. El equipo está preparado para desplegar el radar. Graham, esta es nuestra unidad de radar de penetración terrestre, el sistema de control. A medida que recibamos los datos, estos serán mostrados en la pantalla y esencialmente estaremos generando una superficie bidimensional de la subsuperficie. La máquina estará enviando ondas electromagnéticas al terreno que rebotarán con cualquier objeto en la superficie, creando una imagen en forma de U. Ahora, ¿qué tan preciso es esto? ¿Seremos capaces de ver los huesos? Quizás no podremos ver huesos individuales. Lo que espero ver más bien es un indicativo de que la Tierra luzca caótica, como si ha sido removida. Si hay un ataúd en un sitio, debemos anticipar ver los reflejos del tope del ataúd y de la base. Si el suelo ha sido removido y no vemos un ataúd, una explicación lógica será que la tumba fue profanada. Si algo se encontraba en esta locación, fue movido. El equipo necesitará hacer múltiples repasos del lugar antes de obtener una lectura clara de lo que sucede bajo tierra. Graham, esto de verdad es genial. Estamos recibiendo datos.
Los investigadores han emprendido una expedición a través del globo para intentar desentrañar el misterio que rodea a una organización nazi encubierta conocida como Odessa. Este experto forense cree que se realizó un elaborado encubrimiento de la muerte de un alto oficial de la SS. Este geofísico está buscando evidencia de este encubrimiento. Y este periodista cree que encontró pruebas de que a los nazis los sacaron de contrabando de Europa a través de Italia. El equipo científico se encuentra en el cementerio municipal de Ita, en Paraguay, intentando demostrar que Martin Bormann fue originalmente enterrado aquí en 1959 y luego trasladado a Berlín. Neil Anderson ha empezado a examinar el terreno con un radar de penetración terrestre o GPR para obtener un perfil de lo que se encuentra bajo la superficie. A medida que vamos moviendo la antena a través de la superficie, vamos recibiendo datos inicialmente del terreno adyacente a la tumba, que es lo que aparece en la pantalla del monitor. Lo que veo ahora en la pantalla son algunas líneas onduladas cerca de la superficie y algunas líneas onduladas como 1 metro o 1,20 metros. Exacto. Estamos viendo evidencia de capas de tierra, lo que sugiere que el terreno que rodea la tumba no parece alterado. Pero la máquina pasará 4 veces más sobre el terreno antes de que una imagen completa de la subsuperficie sea revelada. Esto es genial, Graham. En el otro terreno observamos una anomalía prominente en forma de U en cada pasada, lo que sugiere que hay un ataúd enterrado en este terreno. Pero en el terreno de Bormann hemos revisado 5 veces y la indicación clara que tenemos es que en la superficie tumba de Bormann la tierra es caótica. Parece que fue removida, pero no vemos ningún objeto enterrado en la subsuperficie. Si hubo un ataúd enterrado en el terreno de Bormann, fue removido. Las lecturas del GPR confirman que algo grande estuvo en algún momento enterrado en el supuesto terreno de Bormann, pero subsecuentemente fue removido. Aun cuando el enterrador dijo que Bormann había sido enterrado aquí, no parece haber nada. La perturbación del terreno parece dar validez a la afirmación de que Bormann estuvo enterrado aquí. Los investigadores han descubierto importante evidencia que podría ayudar a confirmar la existencia de Odessa. La expedición descubrió un mapa nunca antes visto en un archivo austriaco que reveló la existencia de una red trabajando en conjunto para llevar a buen resguardo a los criminales de guerra nazis. El equipo de investigadores descubrió la supuesta tumba de Martin Bormann en Paraguay. Y mediante el uso de un radar de penetración terrestre, pudieron determinar que un cuerpo estuvo enterrado allí, pero que fue removido. Lo que esta travesía nos indica es cómo era la verdadera Odessa. Hemos visto cómo ayudó la iglesia y los sacerdotes. Sabemos que un grupo de industriales alemanes financiaron este escape. No es solo un grupo actuando de manera aislada, sino piezas interconectadas. Y ese punto donde las piezas se interconectan entre sí para ayudarse, esa es la verdadera Odessa.